Buenas tardes, queridos amigos que nos acompañan en la plataforma virtual. Es para mí muchísimo gusto esta noche presentar al licenciado Elmer Hernández, que nos viene a hacer el gran favor de dar las clases de política en nuestro diplomado. El licenciado Hernández es egresado de la USAC, tiene una licenciatura en Ciencia Política, tiene una maestría en Economía y Comercio Internacional y un posgrado en Gobierno y Turismo. Tiene 8 años de docencia en Ciencias Políticas en la Universidad de Landívar, y yo les pido un aplauso, porque ustedes no se imaginan lo que nos cuesta, profesores que quieran aportar a la ciudadanía de Guatemala prácticamente ad honorem. Así que Dios lo bendiga y aquí está su cátedra. Bueno, muchas gracias. Buenas noches a todos. Ya logramos superar los problemas de tecnología, entonces vamos a arrancar con el curso. A mí me pidieron que viniera a colaborar con ustedes hablando de 2 temas. Básicamente son 2 módulos. Uno que se llama Clásicos del Pensamiento Político, que es lo que vamos a abordar a partir de hoy, y otro que se llama Ideologías Políticas y Nuevas Corrientes Políticas, si no estoy mal. Entonces son 9 clases que vamos a tener aquí todos los miércoles para los 2 módulos, que son 2 módulos seguidos. Y pues bueno, quiero contarles, debido a que tiene mucha relación un tema con el otro, yo sí le voy a pedir a los organizadores que me permitan no dividir estos 2 módulos, sino tener un solo módulo desde ahorita hasta la 9ª clase. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de pensadores políticos, de una vez estamos hablando de ideologías. Porque cuando pasemos hablando de ciertos pensadores, de una vez vamos a hablar de la ideología que ese pensador profesaba. Entonces no, se me complica un poco darles ideas políticas de pensadores y después hablar de ideología, porque es como regresar otra vez al tema de pensadores políticos. Entonces, si me lo permiten, lo que voy a hacer es dar 9 clases de pensamiento político, donde vamos a abarcar las principales ideas y obviamente abordar ciertas ideologías políticas. No voy a hacer algo muy teórico, porque obviamente para abordar los clásicos del pensamiento político empezaríamos una clase hoy y terminaríamos dentro de un año. O sea, los estudiantes de política tienen 2 cursos de historia del pensamiento político, de un semestre cada curso, entonces sería complicado. Además no nos vamos a meter a temas muy filosóficos ni de tipo sociológico, sino que voy a ser muy claro en aquellas ideas políticas que los autores o los pensadores hicieron que se transformaran ciertas cosas políticas en el mundo. Esto que voy a remarcar, de tal manera que vamos a hablar de Platón, de Aristóteles y de un montón de pensadores, pero por ahí algunos que quizá hayan leído de ellos van a decir, nos dejó afuera tal cosa y tal cosa, pero es que lo que me interesa es el tema político como tal. Como bien dijo la universidad, yo soy politólogo, entonces yo abordo los temas políticos y dejo por un lado la parte filosófica. Entonces de esa manera es como vamos a abordar los cursos de acá para adelante. Y en esta parte, o en esta clase, pues lo que vamos a discutir son conceptos básicos y que posiblemente a ustedes les vayan a parecer muy comunes, porque recuérdense que la política, de política todo el mundo sabe. O sea, estamos en un país y quizá en todo el mundo donde todos son analistas políticos, en donde todos saben de política. Entonces vamos a discutir conceptos muy comunes que todos los manejan, pero lo que voy a tratar de dar es la parte positiva de la política y no la parte negativa que tienen, aunque sí lo vamos a contrastar, porque a mí me gusta hablar de la teoría, pero obviamente contrastándolo con la realidad que pasa para poderlo entender. Otra aclaración es que yo obviamente soy políticamente incorrecto, entonces manejo muchos temas que son polémicos. Pero al final, cuando uno da un curso de cultura política, eso es lo que se necesita. Se necesita sacudir al ciudadano, que el ciudadano sienta que se le están diciendo las cosas que hace y que las hace mal, y que se cuestione a sí mismo con respecto a su actuar de la política. Eso es lo que creo.
Porque si fuera políticamente correcto, viniera a decirles lo que ustedes quieren escuchar, o lo que los amigos que nos están escuchando en el interior quisieran escuchar. Pero no es mi labor de candidato, es mi labor de un teórico político y decir las cosas como son, aunque eso genere polémica dentro de nosotros aquí y dentro de todos los que nos están viendo fuera de la capital. Entonces, les hago esta salvedad porque vamos a hablar de cosas que a mí me parecen que son muy críticas y que generan polémica. Pero qué bueno, ojalá al final haya un espacio, aunque sea fuera de la cámara y todo, para que podamos discutir todo esto. Entonces, quisiera empezar hablando de lo que no es política. Yo he dado clases mucho de valores y se aprende más el valor cuando se habla del antivalor, porque la gente entiende más cuando le dicen esto es lo malo y después se hace la idea de lo bueno. Entonces quiero empezar hablando de qué no es política, y aquí vamos a empezar a encontrar algunos temas ya conocidos. Es decir, política no es el aprovechamiento egoísta del poder para fines de vanidad o enriquecimiento. Eso no es política. Es decir, hay muchos que buscan la política para enriquecerse, porque no tienen recursos y quieren volverse millonarios. Hay muchos que buscan el poder por vanidad. Ya tienen suficiente dinero que lo único que les falta es poder. Porque por ahí vamos a ver más adelante cómo hay distintos tipos de poder en la sociedad, pero que el único poder coactivo es el poder político. Entonces alguien tiene mucha plata, pero lo único que le falta es tener poder para imponer su voluntad a los demás. Entonces lo buscan por vanidad. No necesariamente porque tenga un plan de nación, no necesariamente porque tenga un plan de trabajo para ayudar a la sociedad, sino simplemente porque quiere satisfacer su ego personal de ser presidente, de ser alcalde, de ser diputado. Eso no es hacer política. Como tampoco es hacer política el buscar el poder para enriquecerse. Por ahí vamos a ver cómo en Grecia el hacer política era algo divino. Era algo divino y que poco a poco se fue tergiversando. La ausencia de perspectiva histórica y una visión inmediatista. Eso tampoco es política. Es decir, nosotros estamos acostumbrados en Guatemala en que la mayoría de los políticos, es que no todos, no tienen una perspectiva histórica y tampoco tienen una visión a largo plazo. Toda es una visión inmediatista. Y por eso es que paran los políticos diciéndole a la gente lo que la gente quiere oír, aunque ellos mismos saben que eso no se puede hacer. Eso no es política. Es cualquier cosa menos política. El otro punto es la carencia de perspectivas ideológicas. Ojo, si nosotros sentamos a los que son políticos y les preguntamos cuál es su ideología, titubean al decirnos qué ideología profesan. Y paran diciendo cualquier cosa, menos definiendo qué camino quieren agarrar. Es decir, somos un país en donde los políticos llegan porque quieren poder, pero no tienen ni la menor idea. Ni siquiera saben ellos cómo ven el mundo o cómo ven Guatemala para poder resolver sus problemas. Entonces, eso tampoco es política. Por eso es que nosotros nos vamos a dar cuenta que a lo largo de la historia política de Guatemala no hemos tenido partidos ideológicos, con la excepción del MLN y la democracia cristiana, que debemos de reconocer lo que fueron partidos que tuvieron larga vida y que tuvieron una formación ideológica política hacia su gente, que yo se los aseguro que hoy en día todavía hay gente que se siente melenista o gente que se siente demócrata cristiano, aunque ya no existan los partidos. Ese era tener una formación ideológica y tener una gente con una cultura de partido bien marcada. Yo, cuando me dijeron que colaborara con el curso, encantado, porque creo que esto es lo que tienen que hacer los partidos. Esto es lo que tienen que hacer, es transmitirle a la gente una ideología de partido, para que la gente se identifique no con un líder, sino con una organización. Por eso es que en Guatemala tenemos partidos, y el tema no es partidos, pero viene al tema de lo que no es política. Tenemos partidos que son caciquistas, es decir, caudillistas, es decir, hay una persona sobre la cual giran todos, y cuando esa persona ya no está, el partido muere. Y pasó con el FRG, con Ríos Montt, y así ha pasado y pasó con el PAN, con Azul. Y así ha pasado con todos. ¿Por qué? Porque no hay una identificación partidaria, hay una identificación con un líder. Y cuando el líder ya no está, el partido se muere. El difunto Jorge Carpio, por ejemplo. La UCR se murió. La UCR que tenemos ahorita no es la misma.
pero se murió porque el líder ya no estaba. Entonces no tenemos una identidad ideológica hacia una organización. Las organizaciones deben de ser permanentes. Y de ahí que es una función de los partidos tener una ideología y transmitirse a la gente, para que la gente siga un proyecto y no siga una persona, porque las personas somos temporales en esta tierra y nos vamos a ir. En muchos partidos sí se logra tener esa ideologización, por eso vamos a ver en otras partes del mundo partidos que tienen años de estar ahí funcionando y no se mueren tan fácil. Aquí tenemos un cementerio de partidos. Sus cuerpos Nacen, crecen, pero porque no hay discusión de ideas. Esto que estamos haciendo aquí lo deben estar haciendo todos los partidos. Esto lo deben estar haciendo todos los partidos para poder tener una identidad partidaria. Y ojalá se pueda hacer aquí para generar realmente un partido. No es política engañar al ciudadano ni desprestigiar al oponente, ¿no? Es decir, nos tenemos que sacar de la mente aquello de que aquel es político porque es mentiroso. Y eso está dentro de la cultura de guatemalteco. ¿Qué político es este? Dicen, cuando es mentiroso. Eso no es política. ¿Ah? ¿Verdad que eso es mero político? Le dicen a uno cuando uno quedó de llegar y no llegó. ¿Ah? Eso no es política. Y si nosotros queremos tener cultura política, debemos de llamarle a las cosas por su nombre. Él es mentiroso, no es político. Pero en nuestro vocabulario común así lo llamamos. Ya vieron qué buen político es aquel. Y no es así, y no es así la cosa. Entonces, esto no es política, esto es politiquería, que es una desviación del tema político. Esto es politiquería. Son aquellas personas que utilizan la política para su beneficio, engañando a la gente. Eso no se le puede considerar política. Pero esta politiquería, déjenme decirles que es alimentada por la misma sociedad. Yo siempre he dicho, los culpables no son los políticos, los culpables somos nosotros como sociedad, porque nosotros lo llevamos al poder. Y salieron de la misma sociedad, no salieron de otro lado, no vinieron de la luna, ni vinieron de Marte, no salieron de la misma sociedad. Entonces es importante que entendamos eso, de que nosotros somos los que tenemos políticos así. El problema en Guatemala no es de oferta política, es de demanda política. ¿Ah? Porque tenemos la oferta que la demanda exige. Si usted vende un producto X de malísima calidad, pero la gente así se lo compra, ¿qué creen que van a hacer? Seguirlo produciendo de mala calidad. Pero si venden un producto que por mala calidad no se lo compran, ¿qué van a hacer? Mejorarlo y hacerlo de buena calidad para que se lo compren. Entonces la demanda política en Guatemala no exige calidad. No exige calidad. Entonces tenemos una oferta que es de mala calidad. Es el problema es del ciudadano. Yo siempre he dicho, decimos los políticos son corruptos. Somos una sociedad corrupta. Aunque no lo queramos. Todos andamos viendo, como digo, cómo nos chanfleamos la ley. ¿No es así? ¿Cuántos hasta el día de hoy no han pagado el impuesto de circulación? Sabiendo que la ley dice que es hasta el 1 de agosto y que nos lo fueron trasladando de diciembre hasta agosto y casi llegamos al otro aguinaldo, porque ahora dicen lo trasladan hasta agosto porque para esperar como 14. Al rato hay que esperar el otro aguinaldo. Porque somos una sociedad que nos han provocado ser irresponsables. Y ese es el reflejo de las organizaciones. Por eso es que muchas veces no nos gusta, pero hay un dicho por ahí, y que no deja de tener razón, que dice que cada pueblo tiene el gobierno que se merece. A muchos no les gusta, pero es verdad. Es verdad. Entonces, tenemos una sociedad sin cultura política. Y eso es lo que me permite que la politiquería se desarrolle. Tenemos una sociedad que entendemos la política como algo malo. Eso es lo que tenemos, el mentiroso es buen político. Tenemos una sociedad que no entiende en muchos casos los procesos de desarrollo. Entonces se deja llevar por engaños o por promesas que no van a ser cumplidas. Tenemos una cultura de desprestigio. Y si no van a ver que sale un candidato y todo el mundo quiere echarle fiesta. La gente exige que salgan políticos nuevos, honrados, y cuando sale un nuevo lo tachan de ladrón como todos los demás. Porque para la gente la política es sinónimo de ladronismo.
Entonces sale por primera vez y tú eres ladrón igual que todos los demás. Entonces nosotros mismos nos vamos convirtiendo en ladrones. Pensé en una señora la vez pasada, mire, si usted sale, le dice a un político nuevo que sale que es ladrón, si ese político no tiene sus valores bien fundamentados, lo que va a decir es, bueno, ¿de qué vale ser honrado? Si igual me van a decir ladrón. Porque encima tenemos una cultura en donde premiamos al mañoso y castigamos al honrado. Entonces nosotros vamos a ver en muchos lugares que la gente dice, miren, que pilas. 4 años en el gobierno, ahora tiene 5 buses, una casa y no le han comprobado nada. Pilas el señor. Pero si ve a alguien que fue alcalde, fue diputado, fue presidente 4 años y lo ve buscando chance bien fregado y dicen que mula. Estuvo 4 años ahí, miren, anda bien jodido, ¿sí o no? Esa es la cultura guatemalteca. Entonces para nosotros el mañoso es pilas y el honrado es mula. Entonces, ¿qué le estamos diciendo al político? Sea pilas. En otras palabras, sea mañoso. Porque nadie quiere que lo cataloguen de mula. Entonces, ¿eso qué es? Es falta de cultura política. Todavía deportivo se dice, robó o robó parejo. O quitarnos de la mente aquella cuestión que dice, es que no importa que robe, pero que haga algo. Eso no, es que el robo no debe ser permitido, así haga algo. Sin embargo, así nos han formado. Esa es la política que hemos visto. Entonces para nosotros es el concepto de política. Por eso es que vamos a ver a lo largo de las 9 clases que vamos a tener, cómo en diferentes épocas se ha definido de diferente manera la política, porque cada quien la define de lo que ve en su momento. Entonces nosotros, como cuando nacimos, crecimos, vimos que la política que era el ladrón, eso para nosotros política es igual. Es normal, la definimos por lo que vemos en la realidad, y es donde nos generan problemas. Y tenemos una sociedad no solo sin cultura política, sino necesitada de soluciones inmediatas. Y eso termina de grabar la politiquería, porque queremos que las cosas nos arreglen para hoy y para mañana. Yo siempre he dicho, si tengo 2 candidatos y uno va adelante hablando a la gente la verdad, miren señores, la delincuencia no la vamos a poder terminar hasta dentro de 20 años si hoy empezamos un proyecto de formación de los niños, de los jóvenes. Ya los mañosos no los vamos a lograr por aquí, pero se van a terminar sobre ellos. Pero lo que no debemos de permitir es que más niños se estén preparando para meterse a eso. Pero los resultados los vamos a ver dentro de 15 años cuando tengamos una generación de jóvenes pensando distinto. Y la gente lo escucha y lo aplaude. Pero si atrás va el 8 y les dice, yo les prometo que en 90 días voy a terminar con la delincuencia, ¿por quién creen que va a votar la gente? Por el de 90 días. Es que lo que sucede, la gente no entiende los procesos de desarrollo. Y la gente no entiende que los cambios sociales son de cientos de años. No son de 4 años, ni de 10, ni de 5. Son de cientos de años. Lo importante es que hoy sembremos la semilla para que entre 100 años de frutos. Eso fue lo que hicieron todos. Vamos a ver cómo los pensadores en épocas de la plena monarquía se atrevieron a pensar en la división de poderes y que todo pueblo está loco. Sin embargo, es lo que tenemos hoy. Pero si no nos atrevemos a hacer cosas diferentes hoy, nos vamos a morir, la cosa va a seguir igual. Y lo peor es que vamos a heredar algo igual o peor como lo que tenemos. Entonces, ese es el punto. Entonces, el problema de la politiquería, vuelvo a repetir, no es de los políticos, es de nosotros los ciudadanos. Somos de las manos. Nos cuesta reconocerlo, porque muchos me han criticado por eso. Y dicen, yo no tengo la culpa. Claro que sí. Lo que pasa es que nos cuesta reconocer nuestros errores. Es más fácil señalar los errores de los otros, pero nosotros alimentamos ese tipo de problemas. Sí, licenciado. Sí se puede. Yo tengo una inquietud, no duda. Cuando hablamos de la politiquería que usted estaba mencionando, eso en un sistema de producción como el que tenemos nosotros, que todavía tenemos rasgo de feudalismo, ¿cree usted que se puede dar cuando tenemos un 80, no sé cuánto, no tengo la estadística en mente, de analfabetismo?
en este país nuestro, que tanto queremos, ¿cree usted que se puede dar ese cambio en una forma inmediata? En una forma inmediata no se puede dar, pero si lo empezamos a hacerlo, tampoco lo vamos a tener dentro de 100 años. Correcto, eso quería que me contestara. Y yo le voy a decir, ¿por qué no se puede dar? Porque tenemos un sistema capitalista también que nos está bombardeando con una ideología a través de los medios de comunicación. Entonces, el guatemalteco le están hablando, mira, esto es bueno, pero a la vez le están diciendo, esto es malo. Por ejemplo, tenemos un sistema de educación mediocre. ¿Qué más quisiera yo que fuera como otros países? Hoy se mencionaba una educación, una licenciada de Suiza. Para las personas que conocemos un poquitillo de Suiza, que hemos vivido por ahí, al compararnos nos damos cuenta que el tipo de cultura y pensamiento de las personas es diferente al nuestro, ¿verdad? Entonces, ¿qué más quisiera yo encontrar la varita mágica y cambiar este sistema de cosas? Pero fíjese que por tratar de encontrar la varita mágica, es que durante mucho tiempo no hemos avanzado en ello. Porque todos los proyectos políticos cortoplacistas lo que hacen es aplazar más el problema. Entonces, claro, los europeos tienen mucha cultura, pero ellos empezaron hace cientos de años con eso. El problema es que a nosotros nos agarró la corriente cuando ya todos estaban avanzados y nosotros estábamos rezagados. Nosotros entramos a la maratón cuando ya los otros traían varios kilómetros recorridos. Ese es el problema. Entonces hoy nos preocupa el querer salir de esto ya. Pero lo más preocupante es que el político quiere llevarse las palmas él estando en el poder, y eso es imposible. Es posible que algo que hoy se siembre en la sociedad dé frutos dentro de 100 años y estemos recordando de alguien que ya está muerto y que le tengamos que aplaudir ya muerto, pero fue el que inició un proceso de cambio. Mientras no iniciemos ese proceso de cambio, se los aseguro que vamos a estar platicando esto dentro de 4, dentro de 8 y posiblemente mis nietos también estén platicando lo mismo, porque este es un proceso, es un cambio de cultura, es un cambio de manera de pensar. Y claro, el sistema económico tiene mucho que ver. Recuérdense que si hemos adelantado un poquito, si algo rescato mucho yo de Carlos Marx, que no soy marxista, pero si algo rescato de él es que dice que la base económica determina la forma de pensar de la gente. Y esto es cierto. Esa es la famosa estructura y superestructura. Es decir, la situación social y económica que usted tenga va a determinar la forma como usted piensa. Y eso se cumple. Y se cumple hasta a nivel individual. Y yo le pongo el ejemplo a los estudiantes. Miren, se cumple con esto tan sencillo. Cuando usted es estudiante y está ahí, piensa de una forma. Dice, no, jala, ¿por qué tantas lecturas? Y todos alegan. Pero el día que usted se gradúe y pase para este lado, cambió su manera de pensar. Entonces ahora le pongo más lecturas y le pongo más lecturas. Se le olvidó lo que pensaba cuando estaba ahí. Y es más, como dice mi cuate por ahí, el que más le costó es el más yuca con su profesor, porque quiere que le cueste igual a los otros. Entonces, lo que usted está viviendo social económicamente determina su manera de pensar, y eso es verdad. Entonces, el sistema económico genera una serie de ideas para mantener el sistema. Y eso va a ser en todos los sistemas económicos. Y en cuanto a que la gente, mire, de hecho, por ahí vamos a hablar cómo hasta el mismo Platón estaba en contra de la democracia. Y acabábamos de hablar allá afuera de los autoritarismos. Y créanme que yo soy uno de los que digo que las democracias en los países como los nuestros no funcionan. Y nunca van a funcionar. Es decir, para que exista una democracia plena debo tener gente que tenga cultura política y cultura democrática. Pero yo no le puedo exigir a la gente que en su mayoría está pensando en qué comer hoy, que se ponga a leer de política. Yo no le puedo exigir a gente que no sabe leer que lea de política. Entonces es una gente que está muy susceptible a ser manipulada. Y ante esa gente susceptible a ser manipulada, es muy fácil para la politiquería. Usted lo ve que ahorita en Estados Unidos regalando bolsas para que voten por los candidatos. Usted lo ve que ante Trump un montón de láminas regalando a la gente. Usted lo ve en las elecciones de Alemania o de Inglaterra,
que los políticos estén regalando panes para eso solo se ve en los países desarrollados. ¿Pero por qué? Porque ellos leen la necesidad de la gente. Ellos leen la necesidad de la gente y saben que con eso es muy fácil comprar un voto. Ante esa situación, ¿qué democracia va a funcionar? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Cambiar esa parte social que me permita que tenga, que exija una oferta política distinta, pero porque mi actuar va a ser distinto. Y ahí es donde tal vez me va a entender por qué los procesos son a largo plazo, porque tengo que tener una sociedad que piense diferente. Y ahí juega un papel bien importante la educación. ¿Qué le estamos enseñando a los niños desde la preprimaria, no digamos la primaria? Porque ahí está la clave. A mí ni siquiera me interesa la educación universitaria, porque ahí los niños o ya van formados o ya van deformados. Me interesa la educación preprimaria y primaria porque es donde el niño forma su personalidad hasta los 7 u 8 años. De ahí para adelante, si me lo arruinaron con ideas raras, para abajo ya no se las voy a explicar. Y eso los va a reproducir el después, que puede mejorar su manera de pensar, cierto. Pero tarde o temprano uno saca su verdadera personalidad que le fue formada en ese tiempo. Entonces por eso es que no hay varita mágica. Y los políticos tratando de buscar varitas mágicas aplazan más el problema. Aquí alguien tiene que tomar la decisión de sentar las bases aunque sean impopulares. Ese es otro problema. Porque podríamos saber cuando hablamos de ideología y definir qué no es ideología. Porque hay un montón de corrientes populistas que eso no es ideología, es cualquier cosa menos una ideología. Entonces porque el político quiere hacer lo que la gente quiere escuchar y no lo que la gente quiere escuchar es precisamente lo que hay que hacer. Les hablábamos, aquí debe haber, la mayoría de países que se han desarrollado se han desarrollado sobre regímenes autoritarios, pero con un autoritarismo inteligente, como hablábamos de ahora, que diga, esta es la ruta y por aquí nos vamos todos, pero es la ruta correcta. Pero un sistema en donde le tengo que consultar a medio mundo, pero medio mundo tiene ideas distintas porque todos van manipulando, esto no va a manipular. Y así nos vamos a ir postergando y postergando y postergando. Pero esa politiquería que veíamos y esa cultura de ver la política como algo mañoso es lo que hace que mucha gente no se quiera meter a política. Entonces vamos a ver mucha gente buena, con buenas intenciones, pero que dice, oh, Dios me guarde. Y yo no lo veo como afiliando gente. Y le dicen, mi voto lo tenés, pero yo no me afilo al partido. No quiero pertenecer a ese partido, porque los partidos son una cueva de ladrones. Eso lo dice la gente. Entonces la gente buena no se mete a política. Y eso es lo que tenemos que hacer con este tipo de actividades para involucrar a la gente y decir, no, hombre, la política no es mañosería. Y como decía Platón, y ahí se los ponía, que dice el precio de desentenderse de la política es el ser gobernado por los peores hombres. Es decir, cuando yo digo la política es una cuestión de ladrones, entonces no me meto, entonces le dejo el espacio a los ladrones. Así de sencillo. Y el costo lo sigo pagando yo. Entonces tenemos que convencer a la gente, aclararle las ideas y decirle, no, esto no es esa cosa. Además, si usted que es bueno se mete, lo va a poder corregir. La única forma de corregir las cosas es estando adentro, no estando afuera. Si no, vamos a pasar por los siglos de los siglos manifestando, criticando, alegando, discutiendo y no vamos a cambiar. Ahora, entonces, ¿qué es política? ¿Qué sí es política? El concepto de política la crearon los griegos, que nace del politikos, o de la ciudad de estado, o de las polis griegas que se llamaban, que íbamos a hablar más adelante de qué se trataba. De ahí nace el concepto de política. Dice, de este modo todos los asuntos del Estado eran asuntos de todos los ciudadanos, es decir, de los habitantes de la ciudad, con poder civil. Así los griegos empezaron a llamar a estos temas politikoi, en oposición a aquellas personas e intereses privados de los ciudadanos llamados idióticos o privados. Es decir, el concepto de política nace de la gente que se preocupa por el bien común, por el bien de todos los ciudadanos. Por eso es que los griegos hacían la diferencia entre los políticos o la sociedad que se dedicaba al Estado y los que se dedicaban a las cosas privadas. De hecho, eran bastante enérgicos con los que no se metían a la política, porque esta palabra de idioticos es lo que se convirtió después en idiotes. El concepto de política nace no como algo de mañosos, no como algo de ladrones, sino de algo divino, porque era para trabajar por el bien de todos.
A diferencia del que trabaja en algo privado que lo hace solo para su beneficio, que es otra cosa distinta. Como decía Mujica, si quiere hacer dinero, métase en negocios, pero no se va al Estado, al gobierno. Si se va al gobierno es para trabajar para la sociedad en su conjunto. Desde ahí nace el concepto de política. Ahí aparece una frase de Platón y Cicerón que dice: fundar o gobernar estados es la tarea en la que el héroe humano se muestra más divino, y una vida dedicada a la política es el remate de la felicidad humana. Fíjense cómo miraban los griegos la política en aquel tiempo. ¿Será que hoy vemos la política nosotros como el remate de la felicidad humana? No, bueno, así. Entonces, pero ojo, cuando nos vemos con la felicidad humana me refiero por la felicidad del pueblo, no del político que está haciendo. Como decía él, el político sí lo ve así. O sea, si yo voy al poder, es el remate de la felicidad de la sociedad guatemalteca, no de mi felicidad, porque eso es lo que se hace ahora. Pero el concepto de los griegos era de trabajar por la felicidad de toda la humanidad. Entonces para ellos la política era algo divino, era algo importantísimo. La vía hacia. Así es. Por eso es que íbamos a ver cómo Platón fue el primero que fundó una escuela de educación política. Porque para él era tan importante la actividad política que la gente tenía que estar preparada y formada para eso. Estudiaba hasta 30 años antes de ser político. Porque para él la actividad política era tan sagrada que tenía que ser un sabio el que la desarrollara. Eso es realmente la política. No es quererle meter y hacer algo solo porque se me ocurre sin tener la menor idea de qué hacerlo. Por eso es que algunos también no están de acuerdo conmigo, pero yo he dicho, por Dios bendito, en Guatemala deberían de haber requisitos para ser presidente y para ser diputado. ¿Por qué solo tienen que saber leer y escribir? Y no quiere decir que los que no han estudiado no sean inteligentes ni nada de eso. Es simplemente que en la medida que usted se prepara se le abren más horizontes en la mente y se entera más cosas. Usted no le confiaría a su empresa a un gerente que solo sepa leer y escribir y saca los requisitos y pone administrador de empresas con maestría y no sé qué, con no sé cuántos de experiencia. ¿Y por qué la gerencia de un gran país se lo va a cualquiera? Claro, eso es antidemocrático. Es antidemocrático porque la democracia y la Constitución dicen que todos tenemos derecho a elegir y ser electos. Por eso es que Platón tampoco creía en la democracia, porque decía que llegaban los peores al gobierno, y lo dijo como 5 siglos antes de Cristo, cuando empezaba la organización política en los estados. Si ahorita estuviera vivo, no sé qué más dijera, pero ese es el punto. Es decir, tenemos que cambiar muchas cosas, pero eso implica, pero ahí es donde caemos en el problema de que la corriente nos agarró muy avanzados. Porque hoy retornar a eso es ir en contra de los derechos humanos, en contra de un montón de cosas, y se nos hace el merequetengue. Y ahí es donde al final, no sé si se puede o no se puede en este momento, debe tener alguien que ponga orden. Aunque a los demás no les guste, pero que sea lo correcto. Porque de lo contrario no vamos a avanzar. Porque no nos podemos dar el lujo de tener gente que no tenga ni la menor idea de qué va a ir a hacer el gobierno, o de qué va a ir a hacer el Congreso, o de qué va a ir a hacer a la alcaldía. Y le estamos confiando el desarrollo del país. Es el desarrollo de cualquier cosa. Es el futuro de nuestros hijos, de nuestros nietos, y el futuro inmediato nuestro. Entonces, ahí es donde está el pulso, y eso realmente es política. Hay dos definiciones de política. Una en sentido amplio, en donde algunos clásicos dividen la política en tres. La otra. La dividen en tres. Ellos dicen de que hay una política como ciencia, que es la que hacemos los politólogos, que no es más que el conocimiento y el estudio sistemático de los fenómenos del Estado, de las asociaciones políticas anteriores o que coexisten dentro del Estado. Es el estudio sistemático del fenómeno político, el estudio de las relaciones de poder, el estudio de las asociaciones que existieron antes de que existiera el Estado, porque el Estado no existió todo el tiempo, y de asociaciones que existen dentro del Estado. Esta es una función científica que hacen los que se dedican a estudiar la política. Pero está la política como arte,
que no es más que la capacidad del manejo de los asuntos estatales a fin de controlar y conciliar los intereses diversos y con frecuencia contrapuestos que se dan en una sociedad. Es decir, para algunos clásicos, el gobernar es un arte. Porque imagínense ustedes como presidente que les manifiestan los maestros por aquí, los campesinos por allá, los del CACIF por aquí, los del CENOC y todos lados. Son diversos intereses contrapuestos. ¿Cómo los voy a conciliar? Porque esa es la función del presidente, conciliar esos intereses. Porque no puede quedar bien con todos, ni tampoco va a quedar bien con unos y fregar a todos los demás. Entonces los clásicos decían que eso es un arte, es una habilidad que debe tener alguien para hacerlo. Si no la tiene, se mete en un problema, ¿no? Porque se le arman todos los desórdenes de ingobernabilidad que se le arman a todos y le bloquean carreteras y todo lo demás. Es complicado, pero dice, por eso es que debe de estudiar, ¿no? Para tomar esa habilidad y ese arte de poder manejar los quehaceres del Estado. Y la otra es la política práctica de relaciones de poder, que no es más que la lucha por alcanzar el poder y otras para conservarlo. Algunos le llaman una política social, porque recuerden que el poder no se da en el Estado, se da en cualquier asociación de cualquier lugar. Hay una lucha constante de poder en todos lados. Por el poder político, por todos lados. Hasta por la asociación de vecinos se están peleando en la colonia. ¿Sí o no? Hasta por la asociación de vecinos se están peleando por ser el presidente. Y otros están peleando por mantenerse de presidentes. Entonces dice, hay una política también que es un arte. Hay una política que es una ciencia, pero una política que es como una práctica social, que lo hacemos todos los días y que lo hace todo el mundo. Por eso es que Aristóteles decía que el hombre es un animal político. Aquel que diga, a mí no me gusta la política, no me decía, la hace. Lo que pasa es que como no sabe qué es política, no sabe que lo que está haciendo en muchos lugares es política. Entonces, decía Aristóteles, perdón, que el hombre es un animal político, que es un animal sociable por naturaleza. Decía él que solo los dioses o las bestias podían vivir fuera de la sociedad. Pero el hombre como tal tenía que vivir en sociedad y aprender a relacionarse con esa sociedad. Entonces que ponía la vez pasada, me echaba un peine en Facebook, porque estaban hablando ahí de unos que habían matado a unos niños allá en Villanueva, Yo les decía, miren, decían, ¿qué podemos hacer con ellos? Pues lo mismo que le hicieron a la familia. No, pero es que no. Y le recordaba, miren, Aristóteles decía que solo los dioses y las bestias podían vivir fuera de sociedad. Y estos cuates no son dioses, son bestias. Entonces hay que sacarlos de la sociedad. Es decir, todos los que no pueden ser, hay que expulsarlos. De hecho, la sociedad misma debe expulsarlos. Pero esas son tres definiciones de política básica que quisiera que les quedaran para empezar, porque después para adelante vamos a hablar de un montón de teoría, pero que estos conceptos ya nos vayan dando claros un poquito. Y luego aparece un concepto de política en sentido restrictivo, que no es más que un conjunto de normas o reglas establecidas para regular diferentes apartados del funcionamiento. Aquí aparece aquello de la política económica, de la política social, de la política no sé qué, y que incluso hasta hablamos de las políticas de las empresas privadas, ¿no? Hay una política de recursos humanos, hay una política para despedir a la gente, hay una política de pago de proveedores. Es decir, es un concepto de política restringida que no son más que acciones, que no son más que planes, que no son más que métodos, costumbres de hacer las cosas. A eso también le llaman política. De tal manera que el sentido amplio tiene que ver con la política para lograr el poder, y la política en el sentido estricto tiene que ver la política como acciones concretas para hacer algo. Por eso es que ahorita acaban de presentar la política de no sé qué, de turismo. Entonces, es un plan para algo. Entonces eso es lo que entendemos la política como algo restringido. Y pasando esta breve reseña ya teórica, vamos a darle una definición a la política retomando parte de todo esto. Y esa es una definición que la hago yo con algunos elementos que encuentro por ahí. Cada quien haga su propia definición de política con elementos positivos, por supuesto. Porque recuerden que estos temas teóricos se prestan a que cada quien genere su propia concepción no hay una regla que diga que tiene que ser.
Yo pongo ahí que la política es una actividad orientada en forma ideológica a la toma de decisiones de un grupo para alcanzar ciertos objetivos de beneficio social. Una manera de ejercer el poder con la intención de resolver o minimizar el choque entre los intereses encontrados que se producen dentro de una sociedad. Yo divido la definición en dos partes. Una actividad orientada en forma ideológica, a manera de ejercer el poder para lograr conciliar los intereses encontrados. Ahorita hay problemas ahí con la recaudación, no sé qué más, y ya salieron del CACIF diciendo de que hay que hacer un gran diálogo nacional para ponerse de acuerdo y lograr incrementar la recaudación. El problema es que todos queremos que haya más recaudación, y en eso todos coincidimos. En lo que no coincidimos es en cómo haya más recaudación. Ese es el problema, porque hay objetivos comunes en los que todos estamos de acuerdo. El problema son en los medios, que ahí no estamos de acuerdo todos. Y esa es parte de la actividad de los políticos, desde el poder, tratar de conciliar eso, a modo de que los otros no se sientan tan perjudicados y los otros tampoco, pero que lleguemos a un punto en común en donde todos estemos de acuerdo para lograr ese objetivo que todos queremos, ¿no? Entonces, esta es una definición que yo doy de política tomando en cuenta ya los elementos anteriores. Ahora me lleva a definirles qué es ideología, porque si la primera parte dice que es una actividad donde se desarrolla de forma ideológica, entonces necesitamos saber qué es ideología. Y la ideología no es más que un sistema de creencias y valores filosófico-políticos sobre el fenómeno humano y el fenómeno social. Es así de sencillo la forma como vemos el mundo. Eso es la ideología, es la concepción que yo tengo del mundo, es la cosmovisión, es la forma que yo tengo, que yo veo a Guatemala. Esa es una ideología, porque es un conjunto de ideas, un conjunto de creencias, un conjunto de valores sobre el fenómeno social que yo estoy observando. Pero esa ideología tiene varias partes. Tiene una parte filosófica, que es lo que dice qué hay que hacer y desde el poder y para quién. Eso es una parte filosófica, pero también tiene una parte programática donde dice, señala cómo y en cuándo de las acciones. Por eso les decía que más adelante vamos a ver cómo ciertas cosas no son ideologías, porque la ideología no solo es tener el conjunto de ideas de lo que veo, sino es también tener el plan para cambiar eso que veo que está mal. Muchos tienen esto. Muchos dicen que hay que hacer, y estoy seguro que todos sabemos que hay que hacer, pero los que dicen que tienen una ideología desarrollada se quedan en la parte filosófica y nunca llegan a la parte programática, porque nunca nos dicen cómo se va a hacer o si se puede hacer. Y aquí es donde están las falencias cuando hablamos de ideologías. Por eso les decía, el populismo no es una ideología, porque ni siquiera tiene un planteamiento filosófico, menos una parte programática. Uno dice qué hay que hacer, ni dice cómo. Es solamente un movimiento desordenado de masas con el objetivo de alcanzar el poder. Eso es nada más. Entonces yo le regalo a la gente, le digo a la gente lo que quiere escuchar, nada más para que me siga, pero eso no tiene ningún fundamento, es todo vacío. Entonces una ideología debe tener esto. Y para tener esto hay que cumplir 3 pasos. Primero, el análisis crítico del presente con referencias al pasado histórico del que nace. Es decir, yo debo de analizar el presente para hacerme ese conjunto de ideas y creencias de qué es lo que está pasando, sin descuidar el pasado histórico. Porque todo viene de algún lugar, no nace de la nada. Pero ojo, tampoco me debo de perder en la historia. Tampoco me debo de perder en la historia. Porque muchas veces suele pasar que nos quedamos detenidos en la historia y discutiendo lo que pasó hace 20 años y peleando por lo que pasó hace 20 años y descuidamos el futuro. Hay un libro que me gusta mucho de Oppenheimer que dice ya basta de historias. ¿Por qué? Porque él dice que América Latina se ha perdido todo el tiempo peleando por la historia. Y manifestamos por los 500 años de explotación, y manifestamos por la conquista, y manifestamos por la revolución del 20 de octubre, que fueron acontecimientos sin duda importantes, pero ya pasaron. Pero ya pasaron. ¿Desde qué me sirve estar viendo para atrás?
Y a mí me gusta hacer la analogía de un vehículo. Cuando usted va manejando, tiene un gran vidrio para ver hacia adelante. Y para atrás solo tiene unos 3 retrovisores, porque usted necesita ver para atrás solo lo necesario. Toda su visión debe ser hacia adelante, no hacia atrás. No nos van a poner un gran retrovisor y 2 espejitos para ahí y 2 vidritos para adelante. Es ilógico. Entonces nosotros tenemos que ver hacia adelante. Los países que se han desarrollado dicen, miren, la historia nos sirve para entender de dónde venimos. Pero veamos hacia adelante. O sea, ya nos fregaron aquí, ya no podemos hacer nada. Ahora preparémonos para que no nos vuelvan a fregar otros. Y no repetir errores. Porque ese es el problema, de que nos quejamos de los que nos fregaron, pero ¿qué estamos haciendo para que no nos freguen otros que vengan después? Porque estamos tan preocupados por el pasado que se nos olvida que hay un futuro con un montón de oportunidades y que las perdemos por estar pensando para atrás. Y eso es parte de una cultura, no solo guatemalteca, sino latinoamericana. Si no, vean hasta las leyes que hacemos, nosotros legislamos para atrás. La mayoría de leyes salen para que ya no vuelva a pasar lo que ya pasó. No para prevenir. No para prevenir, no para adelantarnos a algo. Sucede algo, hay que hacer una ley. Vuelve a suceder, hay que hacer otra ley. Entonces siempre estamos viendo hacia atrás. Y el ver hacia atrás es importante, sí, solo si lo utilizamos para conocer lo que nos está pasando hoy. Entonces buscar nuevas acciones para que eso no vuelva a pasar, pero no es para quedarnos viendo hacia atrás. Eso es importante y eso es parte fundamental para empezar a tener un planteamiento ideológico. La otra parte es el señalamiento de objetivos del futuro con todas las implicaciones internas e internacionales que estos tienen. Ya tengo analizada la situación con mis referentes históricos, ahora tengo que plantearme una serie de objetivos para tratar de cambiar esa realidad, tomando en cuenta todo el entorno que tenemos, tanto nacional como internacional. Porque no estamos solos en el mundo y hay cosas que nos afectan por todos lados. Y por último, plantear la metodología para alcanzarlos, es decir, todas las medidas a tomarse para el tránsito del presente al futuro. Estos 3 elementos, cuando yo los hago, me genera una ideología, me genera una manera de pensar, me genera una manera de resolver las cosas y me genera el método para lograrlo. Si un cuerpo ideológico no tiene esto, no puede ser considerado ideología. Es una manera de pensar vana de cualquier cosa, menos una ideología estructurada. Ahí vamos a ver cómo los que plantearon ideologías, como los liberales y todos, dicen, o los otros dicen qué hay que hacer y dicen cómo hay que hacerlo. Así es así. Dicen, tenemos que irnos por aquí, la forma de hacerlo es esta. Y se acabó. Hay otros que las han dejado a medias y por eso es que no han funcionado bien. Porque dicen a dónde queremos llegar, pero no dijeron cómo. Entonces cada quien hace lo que cree conveniente para lograr llegar y entonces no han funcionado en muchos lugares. Ese es esto que era un tema desde el final. Quiero que nos quede claro desde ahorita porque en todo el camino vamos a estar hablando de ideología. De hecho, el mismo concepto de política, la misma definición en el tiempo se va dando de acuerdo a la ideología de cada uno, de acuerdo a la posición en que esté jugando, porque eso es bien importante. De acuerdo al rol que juega en la sociedad, de esa manera va a estar pensando y definiendo las cosas. Por eso es que yo cuando le digo a los estudiantes que lean un libro, les digo, miren, yo solo quiero que me lean el libro y me respondan 3 cosas. Se las debo a ustedes para cuando lean un libro, si es que no lo saben. Lo primero que necesito es que averigüen cuál es el contexto ideológico, político y económico en el que el autor escribió la obra. Porque si yo no sé en dónde estaba parado el autor, lo voy a tachar de loco y voy a decir que por qué escribí esas tonterías. Porque no es lo mismo que me escriba un libro un pobrecito que dormía en la calle que alguien que era millonario. Pero para empezar a entender lo que él escribió, debo saber en dónde estaba. Y entonces la lectura se me vuelve hasta más agradable, porque entonces yo empiezo como a imaginarme la historia, porque ya sé dónde estaba parado el cuate. Y ya no va lo tachando de loco. Muchos dicen, Marx era un loco. No, Marx no. Marx es un tipo inteligente, porque describió perfectamente lo que estaba pasando en ese momento. ¿Ah? Pero solo el que no sabe el contexto en lo que Marx escribió eso no va a entender que el tipo era un tipo inteligente. Y como le decía a mis estudiantes, era tan inteligente
Yo estoy seguro que si yo estuviera vivo posiblemente no fuera marxista, porque la situación ha cambiado y él hubiera cambiado también su forma de pensar. Entonces ese es uno de los que hay que hacer, y después hay que averiguar cuáles son las ideas centrales que nos quiere decir el autor. Tenemos un libro de 1000 hojas y en realidad nos quiere dejar un pensamiento básico. Todo lo demás es relleno. Lee el libro de Rousseau, que íbamos a hablar más adelante de él, y ese nos describe la democracia. Sencillo, cómo debe funcionar. Todo lo que tiene ahí es historia de donde él vivía y todo lo demás. Pero si no logro entender esa idea que me quiere decir, de nada me sirvió leer el libro. Porque el libro lo debo leer para poderlo contar a 8 y contárselo en 2 minutos. Mira, ¿de qué se trata el libro? De esto y esto y se acabó. Pero lo más importante, la tercera pregunta es, miren, ¿y para qué me sirven esas ideas para transformar mi realidad cotidiana? ¿Me sirve para algo o no me sirve para nada? Porque si me quiso dejar una idea, debe ser para que me ayude en mi realidad. Entonces, yo resumo el libro en una página. Un libro que posiblemente tenga 500 páginas. Y entonces yo leo un libro en una semana, porque no me estoy entreteniendo, subrayando, ni regresando a volver a interpretar a leer. No, porque solo busco lo central. Y eso es lo que necesito. El otro concepto que quiero definirles es el concepto del poder, para arrancar ya con algunas cuestiones ya claras. Porque les decía, la primera parte de la definición habla de la ideología y la otra habla del ejercicio del poder para poder conseguir los intereses. Y el poder no es más que la posibilidad de imponer la voluntad propia a los demás por algún medio. Esa es la definición general del poder. Es decir, a través del conocimiento, la inteligencia, la fuerza, la riqueza, el dogma, etc. El poder es algo que ha sido apetecible durante toda la historia. Todo mundo quiere tener poder. Todo mundo quiere tener esa capacidad de influir en los demás, por cualquier medio. El sacerdote influye en los que llegan a la iglesia, el pastor influye en los que hay en la iglesia, el profesor influye en los estudiantes. Entonces, todos ha sido una lucha constante durante toda la historia por tener poder, por los diferentes medios. Ahora, lo que nos interesa a nosotros es el poder político. Y el poder político no es más que la voluntad dominante dentro del Estado, capaz de hacerse obedecer compulsivamente. Y aquí me va a llegar ahora a hablar del Estado un poquito más adelante también, porque son conceptos que van amarrados el uno con el otro. Es decir, es la voluntad dominante para hacerse obedecer de una manera compulsiva. Y ese poder político se ejerce a través del gobierno. Y cualquiera de los poderes se ejerce a través del gobierno. Hoy, en los estados y en los gobiernos modernos, pues a través del legislativo, del ejecutivo y el judicial. Claro, a esto que llegamos ahorita tuvo un gran recorrido histórico para llegar a todo esto, pero en realidad el poder político se ejerce desde aquí, desde un poder legislativo que se encarga de hacer leyes para ordenar la sociedad, un poder ejecutivo que está integrado por el presidente, que se trata de ejecutar, y el poder judicial que se encarga de castigar al que no cumpla la ley. Y estos tres poderes son los que ejercen el poder político en una sociedad. Es la capacidad de poder hacerse obedecer de una manera compulsiva. ¿Qué es el Estado entonces? El Estado es un régimen de asociación humana más amplio y complejo de cuantos ha conocido la historia del hombre. Es la primera forma de propiamente política de la asociación. Es decir, el Estado no existió siempre. El Estado nació en un momento histórico por ciertas condiciones. Hubieron muchas organizaciones anteriores a que existiera el Estado como tal. Las hordas, los clanes, las gens, como se llamaban en la comunidad primitiva, las tribus, que ya la tribu ya era un tipo de organización un poco más avanzada. Y lo que dio origen a que el Estado empezara a surgir fue precisamente el nacimiento de la propiedad privada y cuando empiezan a haber excedentes de producción. Ahí nace el Estado. Por eso es que Marx dice después que el Estado es un instrumento de dominación de la clase dominante a la clase desposeída, porque nace ahí y nace con dos funciones básicas: el defender la propiedad privada y la vida. Ahí nace el Estado. Es decir, antes, cuando no existía el concepto de propiedad, no había necesidad de Estado. Se dice que cuando el hombre descubrió la agricultura y la ganadería,
dejó de ser nómada y se convirtió en sedentario. Antes los hombres andaban buscando cacería por un lado, recolectando frutos, cuando ahí se les terminaba hacían a otro lado y eran como caravanas errantes por todos lados. Y ahí andaban buscando. Cuando descubrieron la agricultura y la ganadería, hubo la necesidad de quedarse asentados en un solo lugar, porque podían producir ahí lo que necesitaban para subsistir. Y es ahí donde nace el concepto de propiedad privada. Porque es ahí donde ya empiezo a decir, este terrenito es mío, donde yo voy a producir mis frijoles o mi maíz. Y ahí es donde empieza a hablar el conflicto, eso es de las tribus. Ahí es donde empieza a generarse el conflicto de la propiedad privada. Entonces lo que hacen los señores de ese tiempo es decir, bueno, entonces, como no podemos matarnos entre todos defendiendo cada quien el pedacito que le corresponde, es necesario que creamos un órgano superior a nosotros para que nos ordene a todos. Y ahí es donde nace la organización política, que es el poder político, porque ojo, el concepto de Estado nace mucho después. Lo que pasa es que aquí hay una confusión entre Estado, gobierno, nación, país, o sea, todo lo confundimos en muchos casos, o sea, no distinguimos muchas veces eso, pero el Estado nace justamente ahí, y nace para defender la vida y la propiedad. Esas son las dos funciones. Todo lo demás se le añadió con el tiempo, con las diferentes corrientes ideológicas, los diferentes pensadores le fueron metiendo más, y hoy tenemos un Estado que da hasta bolsas solidarias. Pero en realidad las dos funciones básicas, de hecho, muchas veces son las que no cumplen, que es la preservación de la vida y la propiedad privada. Ahí es donde nace el Estado, que es la primera forma propiamente política y una forma de nación mucho más avanzada. Ahora aparece una definición de Estado ya mucho más moderna, porque ahí vamos a ver cómo la otra semana que empezamos a hablar de pensadores, vamos a hablar de la polis, para empezar a hablar ya de pensadores, y el Estado se compone de tres elementos básicos: el territorio, el gobierno y el pueblo. Algunos dicen la nación. Estos son los tres elementos que componen un Estado. De tal manera que cuando decimos el Estado está hecho vaina, es porque estamos hecho vaina todos. Por eso es que muchas veces confundimos al gobierno y decimos es que ellos son los del Estado. Yo soy el Estado. Y por lo tanto yo debo trabajar porque este Estado sea mejor. Y ahí donde le decían, tengo que sentir parte del descalabro del Estado, porque no es sobre el gobierno. Territorio, aquí es donde ya se vuelve donde ya se empiezan a delimitar cuestiones territoriales, que es lo importante del poder político, es una de las diferencias con los demás poderes, porque ya hay un territorio delimitado y hay un pueblo o una nación. Y ojo, nación y Estado no es lo mismo, porque la nación es un concepto antropológico y el Estado es un concepto político. De hecho, se dice que pueden haber varias naciones dentro del mismo Estado, que es lo que se plantea en países como el nuestro, donde hay varios pueblos diferentes, porque los estados se aceptaron en un territorio y agarraron comunidades de poblaciones que ya estaban ahí. Dice, incluso algunos teóricos dicen pueden haber naciones sin estado incluso, pero no pueden haber estados sin naciones, porque no puede haber un estado sin gente, como no puede haber un estado sin territorio y como no puede haber un estado sin gobierno. Entonces, estos tres elementos deben de existir para que sea Estado. Pero el otro elemento importante es la soberanía, que es una cuestión bien cuestionada hoy en día. Dice que es la capacidad del Estado de autoorganizarse y autodeterminarse. Es decir, que yo decida la forma cómo me voy a organizar y cómo voy a planificar mi desarrollo sin interferencia de otros de fuera. Eso es la soberanía. Porque si no tengo esa capacidad, entonces soy una colonia de cualquier otro Estado, menos un Estado. Entonces, y por ahí se nos confunde mucho, por ejemplo, en Estados Unidos, que yo cuestiono mucho de que si son estados o no son estados los que están ahí, porque no son soberanía, porque tiene 50, no sé cuántos estados. Pero cuando nos vamos a la definición teórica, dice uno, un estado que no tenga soberanía, no es estado. Es una colonia de un estado más grande. Entonces, estos son los poderes de las asociaciones, es decir, todos tienen
una cuota de poder. Como les decía, el profesor, el pastor, el sacerdote, el presidente de la asociación, el presidente del COCODE, el presidente del COCODE, todos tienen un poder. ¿Cuál es la diferencia de estos poderes que existen dentro de la sociedad con el poder político? En que el poder político es territorial. Los otros poderes no. Los otros poderes no pueden decir, en este territorio mando yo, y el que entre aquí cae bajo mi poder. El poder político sí. Usted no puede escapar de un poder político. Porque si se va yendo de Guatemala para México, cae en el poder de México. Y si se va yendo para El Salvador, cae en el poder político de El Salvador. Usted no puede escapar del poder político, porque el poder político es territorial. Y al territorio que se vaya, ahí va a encontrar a alguien que ejerce el poder político y se tiene que someter a ese poder. No puede huirlo. Y aquí sí puede huir usted. Que a mí me cae mal el pastor de la iglesia, me voy a la iglesia católica. Que ya no me gustó, me voy con el evangelio. Que esta universidad me cayó mal, me voy a otra. O sea, de aquí sí me puedo escapar yo. Las asociaciones de vecinos, yo quiero formar parte de ellos, y no. Pero el poder político no lo puedo evadir. Ahí o lo cumplo o me hacen cumplir. Esa es una de las diferencias. Ejerce la coacción. El poder político es el único que tiene la posibilidad de ejercer, de hacerse cumplir por la fuerza. Es decir, ejerce coacción, es el único. Si en mi asociación alguien no me hace caso o no dio la cuota, pues, ¿qué puedo hacer con él? Nada. Pero si aquí no doy mi cuota, me va a traer la SAT y me mete al voto. Es el único que tiene esa posibilidad. Por eso es que muchos buscan este poder. Porque yo tengo poder económico y soy millonario, pero no tengo la posibilidad de ejercer coacción sobre todos y hacerlos que cumplan mi poder por la fuerza. Entonces necesito a veces ese poder, porque el otro es un poder limitado. Nadie escapa al poder político, como les decía, porque si me voy a otro lugar, pues lo que voy a hacer es que me voy a someter a otro poder. Entonces, hasta aquí lo vamos a dejar. Hasta aquí lo que quiero es dejar en claro estos conceptos que son muy comunes, los escuchamos todos los días, y es una manera como de aclararlos desde la parte de lo que debiera ser. Estamos hablando del deber ser, ¿no? Y un poco viendo el ser y lo que pasa en la realidad, ¿no? Pero esto es lo que vamos a entender. De aquí para adelante, todos los pensadores se han dedicado a pensar sobre esto. Es decir, si una vez entendimos esto desde Aristóteles hasta el último pensador moderno de política, los americanos que está ahí, Fukuyama y está Huntington y todo lo demás, todo su pensamiento es alrededor de esto. Entre cómo se debe ejercer el poder, de cómo se deben de elegir a la gente, de cómo se debe organizar el Estado, y ahí redunda. Por eso era interesante que hoy habláramos de esto, porque todo lo que hablemos en las primeras clases va a ser alrededor de esto mismo, de esto mismo. Así es que les agradezco mucho esta primera actividad.